y bienvenidos nuevamente a mi canal. Te saluda el día de hoy Miss Melina. Sí, has ingresado a este canal porque seguramente estás buscando información que te pueda ayudar a realizar tus clases o enseñar a tus pequeños. Muy bien, yo te invito a que te suscribas a mi canal Miss Melina Oficial, y le des un like. Eso me hará muy feliz y tendremos muchos más seguidores y nuestro canal va a crecer más, ¿verdad? Y te podremos poner más videos. Hola pequeños, ¿cómo están? Bienvenidos papis, mamis, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito e interesante porque vamos a hablar acerca de algo que está en nuestra ciudad. Vamos a hablar de la Catedral de Trujillo y la Plaza de Armas. Vamos a realizar un paseo virtual por el lugar donde está nuestra catedral y nuestra Plaza de Armas. Muy bien, entonces les invito a que me acompañen a este paseo virtual. Abróchense los cinturones porque nos vamos de paseo. Bien chicos, bienvenidos nuevamente y ahora sí, estamos de paseo nuevamente por nuestra Plaza de Armas de la ciudad de Trujillo, y dentro de estas edificaciones que se encuentran alrededor de nuestra Plaza de Armas ubicamos a nuestra catedral. Muy bien, son muchos los templos que se encuentran en nuestra ciudad, pero el más significativo es la Catedral de Trujillo. Muy bien, por donde nosotros podamos caminar dentro de la Plaza de Armas vamos a encontrar siempre a esta imponente construcción, ¿verdad? Que data del año 1916, cuando la diócesis de Trujillo dice que por favor se edifique este templo de acorde a su rango, ¿verdad? Lamentablemente, un terremoto registrado el 14 de febrero de 1619 destruyó la todavía endeble construcción. Años después, ya en 1647, se termina de reconstruir el templo, pero esta vez tomando oportunas precauciones. La edificación adquiere entonces una estructura apaisada y maciza, ideal para soportar los movimientos telúricos que suelen afectar la costa peruana. Recorriendo la Catedral de Trujillo no será difícil percatarse que su interior es bastante sobrio y elegante, ¿verdad? Encontramos retablos de estilo barroco y rococó, matizados de blanco y dorado, adornan los preciosos lienzos procedentes de las escuelas de pintura cusqueña y quiteña. Muy bien chicos, entonces así hemos terminado el recorrido por nuestra catedral, que se encuentra ubicado en nuestra ciudad, en nuestra Plaza de Armas de la ciudad de Trujillo. Ahora vamos a pasar a la Plaza de Armas. Sí, miren qué linda es la Plaza de Armas de Trujillo. Vamos a averiguar qué cosa tiene en el centro de nuestra Plaza de Armas. En 1921 se redactan las bases del concurso para construir el monumento, convocando a artistas nacionales y extranjeros. Luego de la convocatoria, la comisión presidida por el prefecto Molina de Artiano recibió 104 maquetas, casi todas procedentes de Europa. La escogida fue la maqueta del artista alemán Edmund Müller, por simbolizar mejor la significación del suceso histórico del grupo libertario, el primero producido en Perú. La obra del artista consta de 3 cuerpos. El primero está sobre una plataforma circular con pedestales apoyados en un basamento de granito, soportando las esculturas que representan el arte, la ciencia, el comercio y la salud. El segundo consta de 3 estatuas robustas, una de un hombre que bufa, el mismo que está agachado, simbolizando la opresión o esclavitud.
una segunda estatua que tiene los brazos hacia atrás, simbolizando la lucha emancipadora, y una tercera de un hombre que tiene los brazos levantados y la mano haciendo puño, simbolizando la liberación. En el tercer cuerpo se encuentran las placas siguientes. La primera, rememorando la proclamación de la independencia de Trujillo por José Bernardo de Torre Tagle, el 29 de diciembre de 1820. La segunda placa conmemora la batalla de Junín y la tercera placa conmemora la batalla de Ayacucho, chicos. Entonces es así como nosotros hemos podido conocer el significado de la estatua que se encuentra en nuestra Plaza de Armas de Trujillo. Muy bien, chicos, entonces nos vemos en nuestra siguiente clase.